Bien, decía que los problemas que quedaron eran los más sencillos, los más complicados los habíamos visto. Pero vamos a estar viendo problemas de equilibrio químico. Parte 2. Bien, voy a arrancar con el 5. Habíamos visto los problemas de equilibrio químico, cómo calcular la constante según los datos que teníamos, y bueno, distintas situaciones. Vamos a ver el problema 5. El problema 5 está una reacción que es de formación del amoníaco. Da como datos el valor de la constante, K sub P, igual a 36, a 400 Kelvin. Calcular la cantidad de todas las especies en el equilibrio si en un recipiente de 2 litros, volumen 2 litros, a 400 Kelvin se agregan las siguientes, bueno, composiciones. 0,1 mol, etcétera. Tienen Kp, pero les da el volumen y ustedes pueden, a partir de los datos que tienen, calcular el Kc, porque tienen la cantidad de moles y tienen el volumen. En el caso 1 tienen que agrega 0,1 mol de nitrógeno y arrancan con 0,3 mol de hidrógeno. En el otro también tiene un poco de amoníaco, pero ustedes, considerando comportamiento ideal, que P por B es NRT, ustedes tienen N, tienen B, N sobre B es la concentración, bien, y es igual a P sobre RT. Tienen N sobre B, que es la concentración, tienen N y tienen B. La concentración inicial, pueden calcular la presión total inicial y la presión parcial de nitrógeno y de hidrógeno. El total, bien, tenemos T igual a 400 Kelvin. Puedo calcular P total, bien, puedo calcular P, presión parcial de nitrógeno y presión parcial de hidrógeno. Con eso puedo arrancar, y bueno, tengo las moles iniciales, pero con esto puedo arrancar con una composición, bien, CNB, puedo calcular Kc, la concentración de amoníaco al cuadrado sobre la concentración del nitrógeno por la concentración del hidrógeno al cubo. Bien. Esto es en el equilibrio. Esto lo tendrían en el equilibrio. Pero habíamos visto una fórmula para pasar de Kp a Kc, ¿la recuerdan? Sí, que era Kc por RT elevado al delta N. Delta N. Sí, bien. Entonces pueden a partir de los 36 calcular Kc
y calcular las composiciones en el equilibrio. Tienen, si no, las presiones parciales y la presión total de inicio para ver la composición inicial, pero no lo van a usar esto. Si tienen KP directamente calculan KC y las composiciones en el equilibrio, sabiendo que ustedes tienen de entrada 0,1 mol de nitrógeno, 0,3 mol de hidrógeno. Tienen todos los datos para calcular las concentraciones en el equilibrio. Bien, ustedes aquí que tienen 0,1 mol de nitrógeno N sobre B, de hidrógeno N sobre B, y ¿qué más les pide? Se introducen las siguientes cantidades en un recipiente de 2 litros de 400 Kelvin junto con un catalizador, 0,1 mol de nitrógeno y 0,3 moles de hidrógeno. Tienen esto lo calculan de acá y obtienen la incógnita que es este. Una vez que calculan ese... Profe. ¿Cómo? Ahí la concentración del nitrógeno y del hidrógeno. Sí. No bueno, podemos usar el 0,1 y 0,3. No. Tienen que usar las concentraciones en el equilibrio. Ustedes tienen que plantear... ¿Planteamos con el grado de avance? Delta N sobre B es igual a E. Y una vez que lo ponen acá, ¿sí? Sí, lo pueden poner en KC, porque una vez que consigan las concentraciones, dividen por el volumen, tienen cuadrado arriba, cuarto abajo. Bien, aquí calculan E, lo colocan acá y calculan el E de equilibrio como habíamos hecho en el problema de coordenada de reacción. ¿Se acuerdan que había un problema de coordenada de reacción donde encontrábamos el E de equilibrio? Sí. Bien, se hace lo mismo que ahí. Bien, se hace lo mismo que ahí. Entonces tenemos para cada uno de estos un delta N en el equilibrio que va a ser el delta N B por E. B por E. Podemos hacer delta N nitrógeno. Delta N nitrógeno va a ser 0,1 menos menos epsilon. Delta N hidrógeno va a ser 0,3 menos 3 epsilon. Menos 3E. Delta N amoníaco, en el caso A, va a ser, no hay inicial y tenemos 2 moles, sería 2 epsilon. Delta N totales, vamos a tener 0, tengo menos epsilon 0,4, 0,4, menos 2, menos 3 epsilon. Ese va a ser el 0m, delta n total. Bien, no las precisamos, pero lo tenemos por las dudas. Con esto ya pueden calcular aquí el E de equilibrio. ¿Sí? Ponemos equilibrio, equilibrio, equilibrio. Lo colocamos acá con su respectivo exponente. Bien. Y dividido el volumen, les va a quedar 1 sobre volumen al cuadrado. Vamos a hacer KC igual 2 E cuadrado dividido 0,1 menos E por 0,3 menos 3 al cubo
Y esto va a ser, abajo tengo volumen cuadrado, volumen cuarto, arriba volumen cuadrado, 1 sobre B cuadrado. Bien, que son 2 litros. Y acá sacan la única incógnita que tienen, que es esta. Después con eso calculan, bueno, hacen los cálculos de nuevo, cuánto moles tienen de amoníaco y lo dividen por 2 litros. Cuántos moles tienen de nitrógeno y lo dividen por 2 litros. Cuántos de hidrógeno y lo dividen por 2 litros. Y ahí tienen las concentraciones en el equilibrio, que es lo que piden. Las cantidades de todas las especies. Pide las cantidades, no pide tampoco la concentración. Las cantidades las pueden expresar como concentración o como número de moles directamente. Bien. No hay mucha más dificultad. El otro caso es la misma, nada más que el amoníaco arranca con una cantidad dada y creo que las cantidades son diferentes. Y esto es 0,2 y el amoníaco 0,1. 0,1 más 2 epsilon. ¿Se entiende? No entendí lo del volumen al cuadrado. Ah, porque acá vos tenés K sub C. Como tenés K sub C, tenés que hacer número de moles sobre volumen. Este está al cuadrado. Número de moles sobre volumen a la 1, número de moles sobre volumen al cubo. Entonces, arriba cuadrado, abajo cuarta, ¿sí? Pues fíjate que este está dividido por B cuadrado. Ah, porque lo puse al revés. Por eso no entendías. Porque es B cuadrado arriba. Porque es el denominador del denominador. Esto está al cuadrado y esto está a la cuarta. Claro, ahora sí. Entonces, tengo n sobre b cuadrado arriba. Abajo tengo, ahí no se ve, ¿no? Profe, ya no se ve hasta el renglón del inicio del sobre cuadrado y abajo tengo n sobre b, n sobre b cubo. Ahí está. Entonces, este b cuarta, b cuadrado, se simplifica y el b cuadrado pasa al numerador. ¿Estamos? Sí, ahora sí. ¿Ahora sí? Sí, profe. Ahora sí. Bueno. Entonces, recapitulando, tenemos la reacción, tenemos la temperatura, tenemos el Kp, lo pasamos a Kc. Una vez que tenemos el Kc, aplicamos el número de moles, lo reemplazamos, multiplicamos por el volumen al cuadrado para que sea Kc, y de ahí podemos sacar el epsilon sub E. Fíjense que les va a quedar una ecuación compleja. Solucionenlo con el matemática, resuelven. ¿Bien? No se pongan a resolverlo algebraicamente, van a perder mucho tiempo. Usen un método numérico o con el matemática lo pueden resolver. Y una vez que tienen el E de equilibrio, ya tienen las cantidades. Pueden después, si quieren, sacar las concentraciones, no pide específicamente cómo expresarlo, dice directamente las cantidades. ¿Podemos pasar al otro? ¿Al 6? Sí, bueno, profe. El Yo 6. todavía igual no lo hice, si después tengo dudas le mando por el grupo. Bueno, sí, repártanselo, no hagan todos el mismo. Si pueden, trabajen entre 2 o 3 y repártanse y van subiendo cada uno para ver cómo quedó. Porque una vez que entendió el desarrollo, después solamente es hacer cuentas. Ah, ok, profe. Dice, para la reacción 2-dióxido de azufre gaseoso más oxígeno gaseoso da
2 de trióxido u óxido sulfúrico gaseoso. La Kp es 342. La temperatura, vamos a ponerlo minúscula porque está en centígrados, no es absoluta, centígrados. Se introducen milimoles, cierta cantidad de milimoles de cada uno. En un recipiente vacío da el volumen 180, manteniendo la temperatura. Calcule las cantidades de las especies en equilibrio y la presión total. Bueno, la cantidad de las especies en equilibrio es similar al ejercicio anterior. De Kp calculamos Kc, planteamos N sobre B, ¿sí? N sobre B para el trióxido cuadrado dividido N sobre B para el dióxido cuadrado y dividido N sobre B para el oxígeno, sin exponente, a la 1. Bien, es lo mismo exactamente. De ahí después ustedes hallan el epsilon de equilibrio y ya tienen el valor de equilibrio, de las concentraciones de equilibrio. Una vez que tenemos eso, que tenemos el número de moles de cada una de las especies, yo tengo N dióxido, N oxígeno, N trióxido, bien, puedo calcular N totales, que acá sí lo voy a usar. Haciendo N dióxido sobre N totales por N dióxido sobre N totales, voy a tener, N totales. N totales, todo esto en el equilibrio, ¿no? Equilibrio, porque me pide la presión en el equilibrio, cuando llega al equilibrio químico. Entonces tengo N totales, yo tengo que P por B es nRT y P final, o P de equilibrio, va a ser N sobre B RT. Tengo N totales, tengo el volumen, es dato, tengo la temperatura, la calculo la absoluta, y obtengo la presión de equilibrio. Bien, considerando comportamiento ideal, obviamente. Si se considera otro comportamiento real, se utiliza el Frederick-Kwon o Van der Waals o cualquier otra ecuación de estado, las viriales, para calcular la mezcla. ¿Bien? Sí, profe. Sí, profe. Estos son más sencillos que los anteriores. ¿Pasamos al otro? Sí. Sí. Bien. El 7. Tenemos la temperatura y presión. Una atmósfera 35 centígrados. La descomposición, la disociación fraccional de el óxido de nitrógeno, el nitroso, en el equilibrio es de 0,27. Entonces tengo que la disociación fraccional en el equilibrio es 0,27.
Esto significa que se disocia en nitrógeno más oxígeno, todo gas. Tengo 2 acá. A ver. Nitrógeno más 2 oxígeno. Bien. Supongamos que tenemos N número inicial 0 de N0 de N2 o 4. Supongamos que tenemos N0 menos N de equilibrio sobre N0. Vamos a poner la sustancia afuera. Acá. Vamos a ponerle A para que no quede tan cargado. Esto sería la disociación fraccional. ¿Bien? ¿Qué significa? Lo que queda, lo que tenía al inicio, menos lo de equilibrio, digo, lo que se consumió, dividido lo que tenía al comienzo. Eso es todo lo que avanzó. Lo que se consumió, ¿bien? Menos lo que tenía al principio. Esta es descomposición fraccional. Entonces, lo que tenía al principio menos lo que se consumió es lo que tengo ahora dividido lo que tenía al principio. ¿Bien? Lo que se consumió y lo que tenía al principio. ¿Se entiende eso? Esto es lo que se consumió para llegar al equilibrio. ¿Bien? Sí. ¿Sí? Esto es lo que tenía al principio. Y esto es al principio. Esto es fraccional. ¿Cuánto de lo que tenía al principio me queda ahora? Esto es 0,27. Esto es igual a 0,27. Bien, entonces yo puedo tener lo que tengo ahora en función de la concentración, lo que tenía al principio, bien, en función de la concentración de equilibrio, que es lo que yo quiero hallar. Lo que yo quiero hallar es esto. Porque lo que me pregunta es la constante de equilibrio. Entonces, yo quiero hallar eso. Esto no lo tengo, el valor inicial. Pero lo calculo como base una mol. Pongo de base un mol. Por cada mol que se disocia, veo cuánto tenía al principio. N0A, un mol. Es decir, por cada mol que se disocia, me va a quedar 0,27, porque acá es 1. 1 menos, esto es 0,73 dividido 1, y me da 0,27. Entonces, de ahí saco NE. NE es igual a 0,73. Entonces, calcule K para la reacción de fase gas. Entonces tengo que el valor del equilibrio, lo que se consumió, fueron 0,73. La constante nos dice, K en fase gas. Kp necesito. Como necesito Kp, tengo que ver cuál es, tengo la presión, pero tengo que conocer las fracciones. Como yo arranqué de base un mol, el número total de moles es un mol. Entonces la fracción de equilibrio para N2 o 4 va a ser 27 sobre un mol, es decir, 0,27. El nitrógeno es mol a mol, entonces el X para el nitrógeno de equilibrio también va a ser 0,27 sobre 1, 0,27.
27, que la reacción es mol a mol. Y para el oxígeno vamos a tener que X de equilibrio para el oxígeno va a ser, ahí tengo 54,046 sobre 1, porque no estoy diciendo nada. 0,54 sobre, no tengo 1, perdón, no tengo 1. 1 tengo al comienzo, pero acá tengo cambio de cantidad de moles. Por cada mol que se consume, obtengo 3. Entonces el delta N no era 1, el delta N es 2. El delta N es 2. Entonces no puedo calcular las concentraciones así. Tengo que primero calcular el número de moles que tengo, 27 moles de el óxido. Voy a tener 0,27 moles de nitrógeno y voy a tener 0,54 moles de oxígeno. Si yo sumo el total de moles, me da distinto de 1. Es 0,54 por 2, 1,08 moles. Bien, 1,08 moles totales. Ahora sí, puedo calcular el X para el óxido, sería 0,27 dividido 1,08. 0,25. Sí, pero no. Esto es lo que el N de equilibrio, el grado de avance de equilibrio es 0,27. Eso es lo que avanza. El N de equilibrio acá puse 0,27 y es 0,27. Bien. 0,27 dijimos porque tomé base una mol. Si yo despejo N de acá, pasa esto que es 1, quiero sumando. Sí, está bien, ¿no? Calculado, si esto es 1 menos 0,73, me da 0,27. Está bien. Sí, está bien. Pero Esto, esto es lo que me quedó. Esto está mal. Por eso me da 1,08 acá. Me puede dar. Esto es 0,73. Me quedó 0,27. 0,73 es lo que me reaccionó acá. 0,73. Y esto tiene suma 1 y esto es 0,73 por 2. 1,46. Eso por no hacer el delta N más el epsilon. ¿Por qué no hacemos normal el delta N más el epsilon? Que es más. El delta N para el nitrógeno va a ser igual. Inicial tengo 0 más el epsilon. Bien, que el epsilon vale 0,73. El delta N para el oxígeno es igual a 0 más 2 epsilon, que es 0,73 por 2. 0,73 por 2. 1,46. Y el delta N para el óxido es 1 que tomamos de base menos E 0,27. Ahí está. Y no me complico más. Ahora, la suma es 2,46. Bien, que ese es el número de moles total. Con el número de moles totales yo tengo X nitrógeno 0,73 dividido 2,46. X oxígeno
1,46 dividido 2,46. X del óxido 0,27 dividido 2,46. Ahí está. Una vez que tengo los X, yo hago presión parcial de nitrógeno igual X nitrógeno por presión total. La presión es de 1 atmósfera. Lo mismo para el oxígeno. Lo mismo para el óxido. Ahí está. Y ahora, el Kp va a ser presión parcial de nitrógeno por presión parcial de oxígeno al cuadrado sobre presión parcial del óxido. Bueno, dice calcule SUV a la misma temperatura, pero a la presión de 100 milímetros de mercurio. Bien, si tenemos 100 milímetros de mercurio, ¿qué va a cambiar? Va a cambiar la presión total. ¿Sí? Como va a cambiar la presión total, va a cambiar la Kp. Sí. ¿Por qué? Porque arriba tenemos Q, bueno, esta expresión va a cambiar de valor. Y como va a cambiar la expresión esta de valor, el Kp, podemos pasar a Kc. Calculamos el Kp. A ver, mejor. ¿Lo tienen a esto hasta acá? Sí, profe. ¿Puedo borrar un poco? Sí. Sí, profe. ¿Sí? Borramos acá. Borramos acá y vamos a hacerlo. Bueno, para 100 milímetros de mercurio, yo puedo calcular Kp en lugar de una atmósfera para 100 milímetros, que sería 100 sobre 760 atmósferas. Bien. Con ese Kp yo puedo calcular Kc. Una vez que tengo Kc, como conozco el número de moles, yo puedo calcular, expreso Kc en función del número de moles y puedo calcular epsilones, como lo hicimos en el problema anterior, que es número de moles sobre volumen. Puedo calcular el Kc y tengo el epsilon. Lo que no tengo es constante de equilibrio. Sí, el volumen no lo dio, no es dato, pero lo podemos calcular porque tenemos la presión, tenemos la temperatura, tenemos el número de moles. Podemos calcular el volumen. Tenemos el número de moles totales, así que podemos calcular el volumen. Después dice el volumen para un mol inicial de esto. Después, si cambia la cantidad de moles, se multiplica, ¿cómo se llama? Se multiplica por la cantidad de moles, ¿no? Dice, la constante de equilibrio para la disociación tiene valores entre 0,664 y 0,141. 0,664, este es el punto siguiente. Esto lo entiende, ¿no? Kp, Kc y Ke y epsilon e como en el ejercicio anterior. ¿Les quedó duda de eso? Esos serían como los pasos para llegar al epsilon, como hicimos antes. Claro, calculan Kp para 100 milímetros de mercurio. Sí. O 100 sobre 760 atmósferas, el Kp. Igual que el otro, nada más que cambia la presión. La presión ahora es esta.
Con eso calculan el KC como hicieron en el ejercicio 6. Sí, Y una vez que tienen el KC, lo plantean como N sobre B claro, en el equilibrio. nitrógeno, N sobre B oxígeno al cuadrado y N sobre B dióxido. Bien. Ahí directamente calculan, o pueden calcular si no el KX directamente teniendo los X. Pero aquí, ¿cómo se llama? Les va a quedar dividido el volumen al cuadrado, pero el volumen, considerando gas ideal, es nRT sobre la presión. El número de moles totales es las moles en el equilibrio, 2,46. Ah, 35 centígrados. Y la presión son 100 sobre 760 atmósferas. Esto lo tenemos el volumen, ¿sí? N lo calculan así, lo reemplazan así, entonces de ahí van a sacar el epsilon de equilibrio nuevo. Como van a tener el epsilon de equilibrio, lo calculan usando el matemática, usando un método numérico, es lo que le pide. Es lo que le pide. Eso es todo lo que pide. En el punto B. ¿Pasamos al C? Bueno, profe. Sí, En el punto C, lo que pide es la constante de equilibrio. Dice, calcúlese el calor de reacción promedio para este intervalo de temperaturas. Entonces, la constante de equilibrio, K, tiene valores de 0,664, K1, K2, 0,141 para 318 Kelvin y 298 Kelvin. ¿Se acuerdan que hay una ecuación que, a ver, ya les digo el número? Ecuación 20 en el apunte. En el apunte que me relaciona el logaritmo natural de K sobre K1 es igual a menos delta H estándar de reacción sobre R 1 sobre T menos 1 sobre T1. Esto es, esta ecuación se puede utilizar para valores cercanos de la temperatura. Acá está bastante cercano, de 2,98 a 3,18 y unos 20 grados Kelvin. Es utilizable esta ecuación. Y en esta ecuación lo que hay que calcular es el delta H estándar. Bien, es bastante, el punto C es muy inmediato. Voy a aplicar nomás, reemplazar los valores en la ecuación y despejar delta H. Y ese sería el último ejercicio. Siempre traten de aplicar coordenada de reacción, ¿no? Porque con la coordenada de reacción sale inmediato. Y no tenemos que estar elucubrando ahí qué pasa con uno, qué pasa con otro. Bien, ¿les quedó alguna duda con este? No, profe, por ahora no.
ver algo? ¿Tienen algún problema con los anteriores? Yo tengo problemas, pero es para usar, digamos, las aplicaciones para resolver las ecuaciones, porque no vimos mucho el año pasado. No, en matemática superior no tuvimos muchas, no practicamos mucho esos métodos. Está bien. Lo que sí, planteame cosas concretas. ¿Cómo calculo esto en tal software? ¿Cómo calculo esto en tal lugar? Y ahí lo vamos viendo, ¿sí? No hay problema. Ah, buenísimo, se lo podemos mostrar porque yo me descargué en matemática y estuve planteando ecuaciones. Bueno, hagamos eso. Vos mandame por el WhatsApp qué problema específico tuviste y mañana arrancamos con eso. Bueno, profe, genial. Bien. Profe, una consulta. Sí, Cuando hacemos el pasaje de KP a KC, la sí. constante R, ¿qué unidades usamos? Mol sobre grados Kelvin, atmósfera litro sobre grado Kelvin, mol. Bien, o sea, 0082. Sí, Bien. sí. Porque es lo que habitualmente se da. Y ahí van a tener, bueno, también el valor de la constante, ¿no? Bien. De Kc. Y van a obtener el Kc. Y está elevado al delta n. El delta n en este caso es 3 menos 1, 2. Bien. ¿Cómo, profe? Yo me perdí en esa parte. El Kp Sí, es Kc RT al delta n. sí. Delta n es número de moles de producto, 3, menos número de moles de reactivo, 1. Ah, O sea, sí. 2. Bien. ¿Alguna otra cosita de equilibrio químico? No, profe, por mi Ya parte no. arrancaríamos. Bueno, terminamos con estos ejercicios y si no tienen más dudas, arrancamos con velocidad de reacción. Bueno, profe. Velocidad de reacción es un tema más llevadero. Va, creo. Bueno, profe. No es tan termodinámico, es más un tema más propio de la cinética. Bueno, si no tienen más dudas, aquí por hoy hemos terminado. ¿Sí? Sí, profe. Espero los comentarios, los cálculos, las respuestas, las fotos si tienen en el WhatsApp. Bueno, ¿Bien? profe. Bueno, profe, profe. gracias. Gracias. Sí, está bien. Gracias, profe. Bueno, nos vemos. Chao, Nos chao. vemos, chao. Chao, profe. Chao. Profe, mañana ¿a qué hora profe. nos conectamos? Mañana estábamos comenzando a las 19, porque había algunos Ah, ok, chicos que ok. tenían problema con el horario. Claro, sí, yo era una, por eso yo no sabía si era y 40, Bueno, sí, 18:40 a o las 19. 19 Ah, bien, comenzamos. bien, listo. Gracias, profe. Chao, chao.